Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento, del libro Primera de Reyes. Adonía usurpa el trono. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que, por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide, y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una sunamita llamada Abisai y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en arma, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido, como David. Su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuenta de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Sibmi y Regí, y la guardia personal de David. Cerca de En-Rogel, junto a la peña de Zohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón: ¿ya sabe que Adonías, el hijo de Jagí, se ha proclamado rey a espalda de nuestro señor David? Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile: ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucederá en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisai la sunamita. Al llegar Betsabé, se arrodilló ante el rey
Y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espalda de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y, arrodillándose, le dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Preguntó esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarle a sus servidores quién lo sucederá en el trono? David proclama rey a Salomón. Al oír esto, el rey David ordenó: llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó: que viva para siempre mi señor el rey David. David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gihón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: viva el rey Salomón. Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él
quien gobierne a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaía, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, y los quereteos y los pelesteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces las trompetas y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él, tocando flauta y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joao preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías. Un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. ¿No es así?, exclamó Jonatán. Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, con los quereteos y los pelesteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gihón. Desde allí ha subido lanzando gritos de alegría, y la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real, y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso, el rey se inclinó en su cama y dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si muestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza. Pero si se le sorprende
en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que los trajeran. Cuando Adonía llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón, según el destino que a todos nos espera. Pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue su senda y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperará en todo lo que haga y por donde quiera que vaya. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y todo el corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes que Joao, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo deje llegar a viejo y morir en paz. En cambio, dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzillai de Galaad y permítele comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Geras, ese benjamita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tiene ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Adonías, hijo de Hagís, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón, y Betsabé le preguntó: ¿viene en son de paz? Sí, respondió él, tengo algo que comunicarle. Habla, contestó ella. Como usted sabe, dijo Adonía, el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano,
que lo ha recibido por voluntad del Señor. Pues bien, tengo una petición que hacerle y espero que me la conceda. Continúa, dijo ella. Por favor, pídale usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisai la sunamita. Usted no se la negará. Muy bien, contestó Betsabé. Le hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime de qué se trata, madre mía. A ti no puedo negarte nada. Ella continuó. Concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisai la sunamita. Pero, ¿cómo puede pedirme semejante cosa? Respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joao, hijo de Sarvia. ¿Realmente me está pidiendo que le conceda el trono? Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esa petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre y conforme a su promesa me ha dado una dinastía. Por tanto, tan cierto como que él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. Enseguida, el rey Salomón le dio a Benaía, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Al sacerdote Abiatar, el rey mismo le ordenó: regresa a tus tierras en Anatot. Merece la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David, mi padre, todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Fue así como al destruir Salomón a Abiatar del sacerdocio, al destituirlo del sacerdocio del Señor, se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Joao había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón. Así que al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en el santuario del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Cuando le dijeron a Salomón que Joao había huido al santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Benaía fue al santuario del Señor y le dijo a Joao: el rey te ordena que salga. No, respondió Joao, de aquí solo me sacan muerto. Benaía fue y le contó al rey lo que había dicho Joao. Pues dale gusto, ordenó el rey, mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverá a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joao. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque
a espada de mi padre, a espalda de mi padre, atacó Joab a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a dos hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de su descendiente, pero que la paz del Señor esté por siempre con David su descendiente y con su linaje y su trono. Benaía, hijo de Joiada, fue y mató a Joab e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. Entonces el rey puso a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en lugar de Abiatar. Luego mandó llamar a Simi y le dijo: Constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí, no salga a ninguna parte, porque el día que salga y cruce el arroyo de Cedrón, podrá darte por muerto, y la culpa será tuya. De acuerdo, le respondió Simi al rey: ya estoy para servir a su majestad y acataré su orden. Simi permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero 3 años más tarde, 2 de sus esclavos escaparon a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maacá. Cuando le avisaron a Simi que sus esclavos estaban en Gat, aparejó su asno y se fue allá a buscarlo y traerlo de vuelta. Al oír Salomón que Simi había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, lo mandó llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí: el día que salga a cualquier lugar podrá darte por muerto. Y tú dijiste que estaba de acuerdo y que obedecería. ¿Por qué pues no cumpliste con tu juramento al Señor, ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simi: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se venga de ti por tu maldad. En cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido, el rey le dio la orden a Benaía, hijo de Joiada, y este fue y mató a Simi. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Hermanos, ayer, hoy y siempre Dios Padre habla a través de su palabra a nuestra persona, a nuestro ser, a nuestra existencia. Empezamos a estudiar en la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento, el libro Primera de Reyes. Es un libro que trata del estudio de la historia de los gobernantes, de los reyes que después de David vinieron a gobernar a Jerusalén. Las palabras que expresan los reyes según las normas y reglas políticas, ideológicas y sociales que tenían en ese tiempo
Muchas estaban basadas en las normas, preceptos y reglamentos que Dios le había dado a Moisés a través de las revelaciones con los 10 mandamientos cuando sacó Dios al pueblo esclavo de Egipto a través del desierto por medio de Moisés. Lo consideró un pueblo porque le dio leyes para respetar. Las normas, preceptos, reglas y una serie de ordenanzas que aparecen en el libro de Deuteronomio nos ayudan a entender que los seres humanos no nos pertenecemos a nosotros mismos para tomar las decisiones de acuerdo al vivir día a día de cada uno de nosotros. Tenemos un libre albedrío, además de que Dios en su divina misericordia nos deja ser libre, pero sin que olvidemos que dependemos exclusivamente de Él. No podemos adivinar cuándo será el día de nuestra partida de esta tierra, porque nosotros no estamos capacitados para conocerlo ni para entenderlo. Y la vida se trata de un misterio místico que solo la presencia del Padre en una relación personal con Él, solamente dejándonos guiar de Jesucristo y aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, solamente recibiendo el don del Espíritu Santo y disciplinándonos día a día y dejando saber en todo momento a Dios que humildemente estamos en esta tierra para que Él controle nuestra existencia. De esa forma, Dios dice que Él promete la salvación ganada. Somos todos pecadores, tenemos libre albedrío y muchas veces ese libre albedrío nos hace caer en una situación que nos separa del amor de Dios, nos separa del Padre, porque cuando caemos en pecado, inmediatamente hay una barrera de separación entre Dios y el hombre. Cuando Salomón fue nombrado rey, su hermano egoístamente, envidiosamente, ya se había antecedido a proclamarse rey. Se ve que en la tradición del pueblo de Dios en la antigüedad y siempre ha venido un proceso de contrariedad en la sociología, en la espiritualidad, en la política de gobernar la tierra. Dios manda al hombre a la tierra y le da poder para que gobierne, pero el hombre jamás se puede olvidar que depende de la dirección de Dios. Y cuando David muere, David deja a Salomón ungido. ¿Por qué razón a Salomón? Porque David quería construirle al arca de Dios un templo. Y toda la guerra que él ganó, él cogía el oro y la plata, el cobre, el bronce, la piedra preciosa y la fue acumulando porque decía que él no podía vivir en una casa tan linda cuando el arca de Dios, que representaba la presencia divina, estaba en una choza, en una casa de campaña. Entonces Dios le pidió a través del profeta Natán que no construyera él el templo, porque sus manos habían librado muchas batallas y había derramado mucha sangre, sino que para el tiempo de paz que él como rey consiguió en sus 30 y pico de años, iba a nacer ese niño sano que iba a ser el que le iba a construir el templo. Y por eso Salomón fue elegido rey, porque ya Dios le había dicho que quien iba a construirlo iba a ser Salomón. Salomón, porque fue criado en ese ambiente de paz,
y engendrado después del pecado que David cometió de adulterio y de crimen, porque mandó a matar a Uría, el esposo de su esposa Betsabé, y entonces muere el niño que tienen ellos, pero luego de eso nace Salomón, y es ahí donde Dios decide, de manera que los caminos de Dios son un misterio extraordinariamente hermoso. Dios, siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente, es el poder absoluto de todo y tiene el poder absoluto. Nosotros simplemente somos unos pecadores que, poniéndonos en la mano de Jesús para cambiar el hombre viejo a un hombre nuevo, debemos mantenernos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder así hacer un esfuerzo para llegar a la meta que Dios quiere con cada uno de nosotros. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras como estudio, como historia, como conocimiento, como edificación, porque la palabra de Dios es vitamina al día a día del ser humano. La palabra de Dios es alimento para nuestro ser, para nuestra persona, para nuestra sociedad, para nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, emocional. La palabra de Dios es Dios mismo hablando.